Buenas noches. Siguiendo con el dictado de las clases en este módulo, hoy día nos toca ver el tema de la intervención de la Procuraduría Pública especializada en delitos de corrupción de funcionarios en los procesos penales en los delitos de corrupción de funcionarios. Entonces, para explicar mejor el concepto de procurador y de Procuraduría Pública, me he permitido hacer esta pequeña introducción con la base legal de la Procuraduría. El artículo 47 de la Constitución del 93 señala que la defensa del Estado, la defensa y representación de los intereses del Estado está a cargo de los procuradores públicos. ¿Sí? Actualmente, esta norma constitucional se concuerda con el decreto legislativo 1068, que es la Ley de Defensa Jurídica del Estado, que está vigente desde el año 2008. Anteriormente a esta, estaba vigente el decreto ley 17537 del año 1969. Antes de 2008, los procuradores públicos, las procuradurías públicas, nos regíamos por esta norma, el decreto ley 17537. Pero conforme los tiempos van cambiando y el derecho se va transformando, como toda ciencia, las normas que regulaban ese decreto ley ya eran obsoletas. Entonces el Ejecutivo pidió facultades al Legislativo para poder dictar normas en cuanto a la defensa jurídica del Estado. ¿Por qué? Porque hasta este momento, cuando estaba en vigente el decreto ley 17537, por ejemplo, era la ley de defensa judicial del Estado. Vale decir que cuando entró en vigencia esa ley, ese decreto ley 17537 en el año 1969, los procuradores solamente podían intervenir en los procesos judiciales, en donde el Estado intervenía como parte agraviada, como demandante y como demandado. No podía intervenir, por ejemplo, en un trámite administrativo ante OCE, Organismo de Superación de Contradicciones del Estado. No podía intervenir, por ejemplo, en un proceso de conciliación extrajudicial. O no podía intervenir, por ejemplo, en un proceso arbitral. Solamente estaba circunscrito su función a lo que era una intervención en los procesos judiciales. Entonces, era tiempo de un cambio para que la defensa del Estado abarque otras ramas más. Después de ese decreto ley 17537, en el tiempo se dieron varios dispositivos legales complementarios, donde ya también se establecía que los procuradores podían intervenir dentro de las investigaciones preliminares, por ejemplo, ¿no? O dentro de la investigación a nivel de fiscalía. Entonces, con el fin de superar esa norma que había sido ya, digamos, entre comillas, parchada con unos dispositivos posteriores, en el año 2008 se dio el decreto legislativo 1068 con su reglamento, la resolución suprema 017-2008 que establecía una competencia de los procuradores en un campo más amplio. Ya era defensa jurídica del Estado, ¿no? Le cambió el nombre de judicial a jurídica y le dio más facultades para que los procuradores públicos puedan intervenir ya en todas las actuaciones donde el Estado esté demandado, agraviado, ¿no? O sea demandante, o intervenga en razón de un conflicto de intereses con terceros. Entonces, esa es una pequeña introducción que quería yo mencionar, porque es bueno que la conozcan, ¿no? Me puedo permitir también hacer algunas diferencias en cuanto al decreto legislativo 1068 y el decreto ley 17537. Cuando el procurador tenía que formular una denuncia, de acuerdo al decreto ley 17537, necesitaba una resolución autoritativa del titular del sector al cual pertenecían para que pueda interponer la denuncia. Si no, o una demanda, por ejemplo. Si no tenía esa resolución autoritativa, no podía él, de motu propio, ejercitar el derecho de acción. Tenía que hacer un informe al titular del sector pidiéndole que expida la resolución autoritativa correspondiente para poder entablar o iniciar una acción. Eso ya no ocurre con el decreto legislativo 1068, porque el decreto legislativo 1068 señala expresamente que los procuradores pueden iniciar
una acción legal, pero sí tienen que darle cuenta inmediatamente al titular del sector al cual pertenece. La cosa cambia, ¿no? Por ejemplo, en el decreto de ley 17537 se establecía un mínimo de 15 años de abogado del ejercicio profesional de abogados para ser procurador público. Con el decreto legislativo 1068 solamente te piden 5 años de ejercicio profesional y se cuentan a partir de la colegiatura. Para el procurador adjunto, en el decreto de ley 17537 se requería 5 años de ejercicio profesional como abogado. En el decreto legislativo 1068 se exige 2 años. Entonces los años también fueron cambiando, por eso es que los procuradores generalmente eran gente de edad, ¿no? Porque tenían que tener 15 años de ejercicio profesional. Ahora no, ahora vemos ya que los procuradores de ahora son más jóvenes, ¿no? Y eso implica que sean más impetuosos a veces. No digo que los procuradores antiguos eran malos, ¿no? Porque también conocían su trabajo, ¿no? Y aparte eran abogados más expertos, más mañosos, en el buen sentido de la palabra, cuando se trataba de litigar, ¿no? Pero de todas maneras, el decreto legislativo superó varias deficiencias que tenía el decreto ley 17537 del año 1969. Fue dada en la época de Velasco, en un gobierno de facto, por eso es un decreto ley. Bueno, entonces, dicho estas pequeñas observaciones a la norma, pasaremos a ver la siguiente diapositiva. Entonces, ¿qué es la Procuraduría Pública? ¿No? En otros países la Procuraduría Pública vendría a ser la Fiscalía, ¿no?, de la Nación. Acá no. Acá es el órgano de defensa jurídica del Estado que se encarga de defender los intereses y derechos de la institución que representa ante cualquier órgano jurisdiccional de los diferentes distritos judiciales de la República, autoridades administrativas, arbitrales. En otras palabras, es como un estudio de abogados que asume la defensa de la institución que representa. O sea, cada institución tiene una procuraduría y esa procuraduría está conformada por su procurador público, su procurador adjunto, que hace las veces de procurador público cuando este no está, ya sea por comisión de servicios o cuando está de vacaciones o de licencia, y también por un equipo de abogados, ¿no? O sea, ambos conforman un equipo jurídico que se encarga de ver todos los casos, ven todas las materias, no solamente están circunscritas a una materia en el área penal, no, ellos ven todos, porque en la Procuraduría se ve de todo, ¿no? Cuando el Estado ve afectados sus intereses, se defiende mediante la realización de actos jurídicos procesales que se basan en normas y principios de carácter público que regulan la representación y defensa de tales derechos e intereses. O sea, aquel que defiende el Estado es el procurador. Las procuradurías públicas son aquellas que participan por el Estado en cualquier proceso, ya sea arbitral, judicial, administrativo. Inclusive vemos las solicitudes de conciliación extrajudicial, un trámite administrativo de reconsideración o de apelación ante la municipalidad de Jesús María, la municipalidad de Breña, con respecto a un pago de arbitrios o pago de impuestos predial. O sea, vemos absolutamente ya todos. Ya no tenemos ya esa limitación que tenía la ley anterior, que regulaba a los procuradores públicos. Por ejemplo, con el decreto ley 17537 del 69, quienes participaban en las audiencias de conciliación extrajudicial, como la norma señalaba que era la defensa judicial del Estado, vuelvo a incidir, nosotros solamente podíamos intervenir en los procesos ya iniciados o por iniciarse. Entonces, en ese caso iba el representante legal, el gerente legal de la institución del Estado, de cada institución, ¿no? Ellos son los que participaban. Y después, si llegaba un conflicto judicial, recién intervenía la Procuraduría. Ahora ya no. Ahora los procuradores, en base al decreto legislativo 1068, ven absolutamente todo, todos los procesos y procedimientos en contra del Estado. Entonces, ¿quién es el procurador? Es un funcionario que por mandato constitucional, ya hemos señalado que en el artículo 47 la norma señala expresamente que la defensa de los derechos e intereses del Estado está a cargo del procurador público, por eso tiene un mandato constitucional, ejerce la defensa de los intereses del Estado, representa uno o varios sectores u organismos de los poderes del Estado, organismos constitucionalmente autónomos, y los gobiernos regionales y demás dependencias públicas. Es autónomo en el ejercicio de sus funciones, las que desempeñará de acuerdo a su propio criterio y la forma más arreglada de la ley. Ahora, el tipo de designación de un procurador público
también era diferente en el decreto de ley y en el decreto legislativo 1068. Eso lo vamos a ver ahorita. Pero acá quería hacer una contingencia. La norma, el decreto de ley 17537, señalaba expresamente que el procurador público tenía el rango de un vocal o fiscal superior. Ese era su nivel. La norma actual, el decreto legislativo 1068, no dice absolutamente nada. Pero debemos entender que todavía sigue manteniendo ese nivel, ¿no? ¿Por qué? Porque algunos procuradores, no todos, yo no me incluyo ahí, ganan como un vocal superior en algunos ministerios. Entonces todavía se sigue manteniendo ese nivel, ¿no? Ahora ya no, ahora no dicen nada, pero al menos vienen percibiendo esa remuneración de un vocal superior, ¿no? Ahora, es importante también tener en cuenta que los procuradores públicos son altos funcionarios. ¿Por qué? Porque si tú te pones a analizar el esquema del Estado donde están ciertos funcionarios, ellos son designados por una resolución suprema. Igual, esto es igual en el decreto legislativo, decreto ley 17537 y en el decreto legislativo 1068. O sea, ambos son designados por resolución suprema. Esta resolución suprema es publicada en el peruano. Tiene que salir publicada. Y a partir de esa fecha, él comienza a ejercer sus funciones. Esta resolución suprema, aparte de ser publicada, tiene refrendo del titular de Justicia, o sea, del ministro de Justicia. Además, tiene refrendo del Premier, del presidente del Consejo de Ministros, y también tiene refrendo del presidente de la República. O sea, la resolución suprema está firmada por estas tres autoridades, ¿no? Si nosotros nos analizamos los funcionarios públicos del Estado que tienen la firma del presidente de la República, vamos a encontrar que son los ministros y los viceministros, y después vendrían a ser los procuradores públicos. Entonces, la categoría de un procurador es de un alto funcionario del Estado, y muchas veces el ejercicio de su función es incomprendido por la sociedad porque piensan que algunos casos se pierden porque son malos abogados. No, lo que pasa es que simplemente hay unos casos que nacen muertos, ¿no? Y ya no se puede hacer nada, pero se hacen muertos porque hay una indebida articulación o un indebido acto administrativo que da origen a ese proceso, en la vida laboral, por ejemplo. Y ahí esos casos lógicamente se van a perder, nacen muertos. Pero a veces le echan la culpa al procurador. No, el procurador es el que ha llevado más el caso. No, no es así. No es así. Ya ahorita vamos a ver unos ejemplos más adelante para que las cosas queden claras con respecto a este tema. ¿Cuál es el nombre? ¿Cómo se nombra el procurador público? En el caso del Poder Ejecutivo, o sea, en el caso de los ministerios, estamos hablando del Ministerio de Justicia, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Educación, Ministerio de Energía y Minas, el Consejo de Defensa Jurídica del Estado, que agrupa a todos los procuradores y cuyo presidente es generalmente el viceministro de Justicia, evalúa y propone a los procuradores públicos quienes son designados mediante resolución suprema. O sea, el secretario, porque hay un secretario del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, hace un informe, lo pasa al presidente del Consejo y el Consejo propone al presidente de la República que nombre al procurador público. Para eso se pide la resolución suprema correspondiente que va refrendada por esas tres autoridades que ya hemos señalado hace un momento. Y en el caso del Poder Legislativo, Poder Judicial y organismos autónomos, en ese caso la situación varía. Cada titular del sector tiene que proponer una terna, ¿no?, que será evaluada por el Consejo de Defensa Jurídica del Estado, luego de la cual será propuesta al presidente de la República para su designación. En la antigua ley, esto es con el decreto legislativo 1068,
En la antigua ley, o sea, con el decreto ley 17537, solo bastaba un simple oficio comunicándole al ministro de Justicia que su despacho había creído por conveniente designar a tal persona. Solamente bastaba un oficio en cuanto a los organismos autónomos, ¿no? Diciéndole, señores, yo como titular considero que debe designarse a tal persona en el cargo de Procurador Público de mi entidad. Y el ministro expedía la resolución suprema, que también era firmada por el ministro de Justicia y por el presidente, ¿eh? Pero ahora ya no, ahora es una terna. Van 3 abogados, el Consejo les solicita una serie de documentos, ¿no? Antecedentes penales, judiciales, Infocor, ¿no? Que no tengas ningún tipo de procesos, que tengas una conducta intachable, que seas por nacimiento, que no haya sido despedido de la administración pública, o sea, te pide una serie de documentos, ¿no? Para poder ser evaluados. Después hay una entrevista personal, está el viceministro, que es generalmente el presidente del consejo, un consejero y el secretario técnico. Después, ya ellos, de acuerdo al puntaje, comunican al titular del sector que tal abogado ha ganado esa evaluación y que va a ser propuesto con el presidente de la República para que se designe procurador, ya sea procurador público o procurador adjunto. Los dos siguen en la misma suerte, los dos tienen el mismo rol y los dos siguen el mismo camino para ser designados. El procurador público es el titular, el procurador adjunto es el que lo reemplaza cuando éste no está por razones de enfermedad, de vacaciones, de comisión de servicios. Y la norma señala que a falta de procurador público, el procurador adjunto asume con su sola designación. No necesita un poder para juicios o un poder especial para poder intervenir en los procesos del Estado. Simplemente esa persona con su resolución suprema y acredita que es el procurador adjunto de dicha entidad y automáticamente el juez o el fiscal tiene que acceder a que él pueda intervenir en una diligencia y pueda representar al Estado. ¿Cómo cesan los procuradores públicos? Los procuradores cesan por renuncia y esa renuncia tiene que ir también al Poder de la Justicia y tiene que ser aceptada por el presidente de la República. O sea, no es tan fácil, ¿sabe qué, señor? Yo renuncio y ahora ya no voy más. Un momentito, señor. Esa renuncia tiene que ir hasta el presidente de la República porque él lo ha nombrado y él tiene también que aceptar su renuncia. Sale una resolución suprema donde dice acéptese la renuncia del doctor tal en el cargo de procurador público, dándole las gracias por los servicios prestados. O sea, que no es un trámite inmediato tampoco, ¿no? Por términos de su designación, cuando por ejemplo en los poderes ejecutivos consideran que el procurador debe ser cambiado porque no ha llevado una buena defensa, qué sé yo, ¿no? Entonces en un ministerio, o generalmente cuando hay cambio de gobierno, los ministros cambian a los procuradores. Entonces ellos cambian al procurador, ¿no? Y ponen término a su designación. Y por sanción impuesta por el Tribunal de Sanciones. Este Tribunal de Sanciones se establece recién con el decreto legislativo 1068. O sea, los procuradores están sujetos a un tribunal y el tribunal tiene que ver cualquier cuestionamiento respecto a su labor como procurador. O sea, si un procurador comete una inconducta funcional, tú no puedes ir y denunciarlo al Ministerio Público. Tienes que denunciarlo al Tribunal de Sanciones, que es el competente para abrir un procedimiento sancionador, destituirlo, suspenderlo, ¿no? O amonestarlo. Esas son las sanciones que el tribunal tiene facultad para poder expedir en contra del procurador que ha sido quejado. Pero hay unos ciertos requisitos de forma y de fondo que debe cumplir la queja. O sea, cualquiera no yo quejo porque no me parece, no me gusta su cara. No, señor, usted tiene que cumplir con la norma que dice, usted tiene que especificar cuáles son las faltas. El decreto legislativo 1068, con su reglamento del Decreto Supremo 017-2008, establece cuáles son las inconductas funcionales, como por ejemplo, dilatar innecesariamente un proceso, una defensa negligente, no asistir a unas diligencias programadas, ¿no? O en todo caso, por ejemplo, también puede ser no impugnar a tiempo o presentar unos recursos fuera del plazo legal. O también es una inconducta funcional cuando tú declaras sin tener autorización del titular del sector y también del ministro de Justicia. Acuérdense lo que pasó con la doctora Julia Príncipe, que ella declaró y se le abrió un proceso por no pedir autorización. Lamentablemente nosotros nos regimos a ciertas normas que establece el Consejo de Defensa Jurídica del Estado, que con
congrega a todos los procuradores. Y hace tiempo se estableció que cualquier procurador, para declarar, tenía que hacerlo en la sala del Ministerio de Justicia, no solamente lo podías hacer en tu oficina o en la entidad que tú dependes, no, tenías que hacerlo allá y tenías que tener autorización del Ministro de Justicia y del titular del sector al cual depende. Yo, por ejemplo, dependo del presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Tengo que pedir autorización al presidente. Si el presidente me dice, sí, usted puede declarar, yo declaro, si no, no. ¿No? Entonces, hay que cumplir con la formalidad. Incluso una sanción también, o inconducta funcional, es que no estés al día en el pago de tus cuotas en el colegio de abogados. Si tú no estás al día, te pueden sancionar. Y es que los abogados mañosos van a las audiencias y dicen, señor, acá está su constancia, no está habilitado el abogado, no puede intervenir. Entonces, que tú no entres a la audiencia como representante del Estado, y eso puede traer repercusiones en el fallo final de este proceso en perjuicio del Estado, también es una causal de sanción por el tribunal. El Tribunal de Sanciones está compuesto. El Tribunal de Sanciones del Consejo de Defensa Jurídica del Estado está compuesto por 3 miembros. El procurador más antiguo, el procurador del Congreso y el procurador de la PCM, de la Presidencia del Consejo de Ministros. Este es el Tribunal de Sanciones. Si ellos expiden una resolución y esa resolución internacional, tú puedes apelar y la va a ver el presidente del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, que en este caso sería el viceministro, ¿no? Entonces, ese es un tema novedoso que crea justamente el decreto legislativo 1068. ¿Cuáles son las funciones y atribuciones de los procuradores públicos? Las funciones son representar y defender jurídicamente al Estado en los temas que conciernen a la entidad de la cual dependen administrativamente o aquellos procesos que por su especialidad asuman. Ahorita vamos a pasar a ver a la Fiscalía Especializada en Derecho de Corrupción de Funcionarios, que es una especialidad que establece el decreto legislativo 1068. Entonces, por eso, una de las funciones es en todos los asuntos que sean de su especialidad, ¿no? La defensa jurídica del Estado comprende todas las actuaciones que la ley en materia procesal, arbitral y las de carácter sustantivo permiten, quedando autorizados a demandar, denunciar y a participar de cualquier diligencia por el solo hecho de su designación. Ojo, acá dice, quedando facultados para demandar, denunciar y a participar de cualquier diligencia por el solo hecho de su designación. Esto es lo que yo decía, o sea, uno puede intervenir en cualquier diligencia simplemente demostrando su resolución suprema de designación. Con eso ya está habilitado para poder participar en nombre del Estado en cualquier diligencia, ¿no? No es necesario un poder o una resolución autoritativa como era antes. Ahora, una pregunta, una secretaria que tiene 10 años trabajando en una Procuraduría Pública podrá estar comprendida en este párrafo. O sea, ella también ejerce defensa jurídica del Estado. Una secretaria del procurador, por ejemplo, podrá ser comprendida en ese párrafo de defensa jurídica o no. La defensa jurídica comprende todas las actuaciones que la ley en materia procesal, arbitral y la demás carácter sustantivo permite. La secretaria no hace defensa jurídica, pues, porque la secretaria no participa en actuaciones en materia procesal, arbitral. La secretaria más que todo hace un trámite administrativo, pero no interviene en una diligencia donde el Estado es parte, o sea, no interviene en representación del Estado. Entonces no podría estar en ese párrafo, pues. Está investido de todas las facultades de los artículos 74 y 75 del Código Procesal Civil. Esos artículos se refieren expresamente a la representación, ¿no?, especial y a la representación general, desistimiento, conciliación, todo eso, ¿no? La ley te faculta conciliar, pero ahí sí necesitas una resolución autoritativa del sector del titular donde tú perteneces para poder conciliar. O sea, no es decir, ya yo concilio, no, un momentito.
Lo que tienes que hacer es decir, señor, yo represento al Estado, he escuchado atentamente la propuesta de solución de ese conflicto de la otra parte. Yo le solicito a usted, señor juez, que suspenda la audiencia porque yo tengo que trasladar esta propuesta al titular del sector. Si el titular del sector acepta la propuesta, se expide la resolución autoritativa y yo gustosamente firmaré el acta. Entonces eso es lo que hace uno. Le dice al juez que suspenda la diligencia, le pone conocimiento al titular. Si el titular acepta, se expide la resolución autoritativa y ahí recién concilias. Si no, no. La función de los procuradores públicos es informar al Consejo de Defensa Jurídica del Estado de todos los asuntos a su cargo. Nosotros mandamos generalmente, anualmente, las estadísticas sumarias que nos piden. ¿Cuántos casos tenemos? En lo penal, en lo civil, en lo administrativo, arbitral, cuáles son los montos, porque generalmente ellos tienen que tener un consolidado de todos los casos que tiene el Estado. ¿Cuántos casos se han ganado? ¿Cuántos casos se han perdido? ¿No? ¿Cuántos casos se han perdido que importen el desembolso de una fuerte suma de dinero? ¿No? Porque a veces hay procesos arbitrales que son totalmente millonarios, ¿no? Es por eso que siempre nos piden información, nosotros tenemos que estar actualizando constantemente y enviársela, ¿no? Pueden delegar representación a favor de los abogados. O sea, lamentablemente la Procuraduría Pública no puede estar en cada rincón del territorio nacional. La Procuraduría Pública se apoya en los abogados del sector público para delegar el caso. Le mandan un oficio y le dicen, señor abogado tal, confirmar con el artículo tal, el decreto ejecutivo de dicho, le delego mi representación para que usted, en mi reemplazo, represente el Estado en tal proceso. Generalmente se hacen las coordinaciones previas, se le llama y se le dice al abogado, hermano, te voy a delegar, apóyame por favor. Ya, doctor. Otro dice, no puedo, doctor, porque yo trabajo acá en Piura y el proceso se lleva acá en Morropón, por ejemplo. Y entonces eso me va a demandar que yo tenga que trasladarme por tierra cada vez que tenga que ver el caso, una vez a la semana, y quién me va a pagar mi pasaje, porque la delegación es gratuita, o sea, yo no le tengo que pagar nada a él, ni mi institución le va a pagar a él, al abogado delegado. Entonces a veces no acepta, o muchas veces los abogados a los cuales se le delega y que aceptan gustosamente son cambiados, porque generalmente uno trata de apoyarse en los abogados de las gobernaciones, que antes eran gobiernos regionales, los abogados del consejo, de los municipios, pero muchas veces cuando cambian a las autoridades, estos también son cambiados. Entonces los casos se quedan a medio camino y es poco difícil ya ubicarlos. Entonces uno tiene que constantemente mandar oficios a los jueces o a los fiscales de provincia pidiendo la información en qué quedó tal caso para ver si uno puede ejercitar su derecho de apelación, ¿no? O de casación, porque no te dan cuenta. Es que es bien difícil controlar los procesos que están en provincia, ¿no? Lo de Lima sí lo puedes controlar, pero en provincia es bien difícil. Yo tengo una carga de 5.000 procesos a nivel nacional, más o menos. Entonces trato de atender la carga procesal teniendo en cuenta las notificaciones que llegan a diario, que son más o menos 80 notificaciones. Y para atender esa carga procesal solamente tengo 7 abogados. ¿Y de qué habla? No tengo procurador adjunto hasta ahorita. Desde que yo subí a ser procurador público, yo dejé la plaza de procurador adjunto y hasta ahora no hay un procurador adjunto. Entonces, lamentablemente a veces no se puede estar atrás de cada caso en provincia. De acuerdo a las notificaciones uno va pidiendo información, pero es un poco difícil, ¿no? Su labor es esa dedicación exclusiva. O sea, los procuradores no pueden ejercer la abogacía, los procuradores no pueden patrocinar a nadie, salvo o con la excepción de que se trate de un familiar directo, un padre, un hermano, ¿no? Que tenga un problema judicial, ahí sí lo puedes asistir, pero tú no puedes llevar ningún caso, no puedes asesorar, no puedes participar como miembro de un directorio de una empresa, no puedes ejercer la abogacía, simplemente tienes que ser a dedicación exclusiva, con excepción también de la docencia. La docencia también está permitida en el caso de los procuradores. Atribuciones. Pueden requerir información y documentos a toda institución pública para la defensa del Estado. O sea, yo puedo remitir un oficio a la SUNAT, por ejemplo, y decirle, señor jefe de la SUNAT, solicito usted su colaboración y apoyo con este órgano de defensa jurídica del Estado a fin de que me brinde información de los posibles inmuebles que pueda tener el señor tal. Entonces la SUNAT me responde y me entrega la información. O puedo mandar una información a una universidad, por ejemplo San Marcos, que es una institución pública, ¿no?
O puedo mandar a la OCE también es una institución pública y me tiene que responder. O al Hospital Revaliati, ¿no? Con respecto a un médico que está siendo procesado, ¿no? Entonces, ellos tienen simplemente tienen la potestad de poder solicitar esta información, y la otra entidad del Estado tiene la obligación de poder alcanzársela, ¿no? Pueden conciliar, transigir o desistirse de demandas. Para tal efecto, necesita una resolución autoritativa del titular de la entidad a la cual pertenece. Lo que yo le decía, con diferencia del decreto ley 17537. No, pero acá necesita una resolución autoritativa. Claro, es que a veces tú tienes que evaluar costo-beneficio, mover todo un aparato judicial, ¿no? Para ver todo el aparato judicial y que te quita tiempo, esfuerzo, y ves que el proceso está mal. Entonces tú puedes hacer un informe y solicitarle al titular del sector que te autorice a conciliar, pero siempre y cuando también el Estado salga favorecido con esa conciliación, ¿no? Pero para eso necesitamos una resolución autoritativa, o sea, una resolución del titular del sector al cual pertenece cada procurador, donde te faculta conciliar en los términos que tú sugieres, ¿no? Formular consultas al Consejo de Defensa Jurídica del Estado. El Consejo de Defensa Jurídica del Estado es un órgano más que todo de apoyo también a los procuradores, porque tú cualquier cosa que no está claro, consultas, ¿no? Por ejemplo, yo les voy a contar una experiencia propia. En una oportunidad hicieron una denuncia indicando que de un teléfono celular llamaban a un alcalde vacado, ¿no? A un alcalde que estaba viendo su proceso de vacancia, pidiendo una suma de dinero para que lo ayuden, y al final el jurado resuelve a su favor y no lo vaquen. Ya había perdido en el consejo, porque el consejo es primera instancia y después el jurado ve el tema en segunda instancia. Entonces yo di cuenta al titular del sector, a mi presidente, y él me autorizó o me indicó que yo comunique tal hecho a la fiscalía. Yo simplemente comuniqué el hecho. No es que yo haya denunciado a tal persona. Pero antes de comunicar el hecho, yo verifiqué varios datos. Primero, el teléfono a quien pertenecía. Tenía un amigo en la empresa móvil, ¿no? La operadora, y me dijo que pertenecía a tal persona. Y en segundo lugar, verifiqué si había un proceso de vacancia contra esa persona. Efectivamente, ese alcalde tenía un procedimiento de vacancia. Y en tercer lugar, verifiqué si la persona que me llamó por teléfono era el abogado de esa persona, porque me dijo, me habla el abogado tal. Entonces, efectivamente, porque el Jurado Nacional de Elecciones tiene una página web donde también están todos los escritos que se presentan, están escaneados, y las resoluciones. Es como el Poder Judicial, pero es mejor, porque tú ves todos los escritos que presentas, todos están escaneados y todo está colgado ahí. Entonces, atendiendo a esos hechos, yo comuniqué. Le dije, señor juez, por favor, le pongo conocimiento tal hecho, para que usted evalúe y de ser el caso, ordene una investigación a fin de determinar quién es el responsable de este hecho. El fiscal consideró que había indicios para abrir una investigación y abrió una investigación. Pero ese teléfono pertenecía a una persona que trabajaba, al hermano de una persona que trabajaba ahí en el jurado. Entonces la citaron también, ¿no? Y esta persona, después ese caso se archiva porque el alcalde al cual estaba pidiendo una plata, como ya lo sacaron del cargo, ya no fue a declarar. Entonces no se puede establecer bien quién le pedía plata, porque a él lo llamaba. Y si él iba y decía, a mí me llamó otra persona, este número, sí, papá, entonces la cosa cambiaba, ahí podían ya jalar a otras personas. Pero como no fue, yo no le importaba porque ya fue vacado. Se archivó el caso, y esta persona que trabaja en el jurado, y cuyo hermano era el número de celular del que le habían llamado al alcalde que fue vacado, me denunció. Me dijo que yo lo había denunciado, que había cometido una inconducta funcional, pero me denuncia la fiscalía, ni siquiera el Tribunal de Sanciones. Y entonces yo le formulo la consulta al Consejo, le digo, señor del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, me comunica un hecho, y yo simplemente lo que he hecho a través de las coordinaciones con mi presidente, el doctor Francisco Tabar, presidente del jurado, es comunicar tal situación a la fiscalía para que la fiscalía vea si abre o no proceso. Y era mi obligación como procurador, porque tenía que investigarse ese hecho. Entonces, pero no obstante ello, a mí me han denunciado por ese hecho, porque al final esa denuncia se archivó. Entonces la pregunta que le hago al Consejo, ¿he cometido una inconducta funcional o he cumplido con mis funciones?
Y el Consejo me responde y me dijeron, no, lo que usted ha hecho está bien, más bien es su obligación como procurador poner en conocimiento fiscal cualquier acto o indicio de un acto irregular o un ilícito penal. Más bien, si usted no comunica, sí cometió una inconducta funcional. Entonces el Consejo absuelve todas las consultas, ¿no?, que tengan que ver con la función de los procuradores, ¿no? Por eso actúa como un órgano de apoyo a los procuradores. Intervención de la Procuraduría Pública Especializada en delito de corrupción. Bueno, dicho esto, o habiendo ya hecho una pequeña introducción respecto al procurador, la Procuraduría, su designación, cuál es su nivel funcional, cuáles son las atribuciones, cuáles son sus funciones, pasaremos a ver en sí el tema que nos ocupa hoy, que es la Procuraduría Pública Especializada en delitos de corrupción de funcionarios. ¿Cómo está compuesta la Procuraduría? La Procuraduría Pública Especializada en delitos de corrupción tiene esta es la Procuraduría actual, la que ahorita opera acá en Lima, que está a cargo del doctor Joel Segura, que es el Procurador Público. Antes estaba Cristian Salas, antes estaba Julio Arbizu, antes estaba Jorge Caldas y así. Han habido varios procuradores. Pero ahorita la composición de la Procuraduría Pública tiene un Procurador Público, que es el doctor Joel Segura. Tiene 3 procuradores adjuntos. Los procuradores adjuntos están en función de la carga que tiene cada procuraduría. Generalmente, una procuraduría cuenta con un procurador y con un procurador adjunto. Hay procuradurías que tienen un procurador público y 2 procuradores adjuntos, pero hay procuradurías que pueden tener más procuradores adjuntos, porque están en razón de la carga. Entonces, esta procuraduría tiene bastante carga. En el año 2012-2013 tenía 15.000 casos. Ahorita no sé cuántos tendrá, pero sí tiene unos casos un número de casos bastante mayor a nivel nacional, ¿no?, en comparación con las otras procuradurías. Tiene un equipo de litigio para cada procurador adjunto. Tiene unidades de apoyo, como son la unidad de análisis de información y la unidad de análisis financiero y cooperación internacional. Tiene coordinador nacional y 31 procuradurías u oficinas descentralizadas a nivel nacional, ¿no? O sea, tiene 33 procuradurías descentralizadas. O sea, la Procuraduría General de la Procuraduría está acá, pero también tiene en provincia unas subdependencias para atender los casos de corrupción en dichas dependencias, ¿no? Más o menos, si nosotros lo queremos volcar a un organigrama, podríamos más o menos hacerlo así, ¿no? Acá está el procurador público, ¿no? Acá está el administrador, de acá viene el procurador público, ¿no? Acá no funciona eso. Acá está el procurador adjunto, acá viene otro procurador adjunto, acá viene otro procurador adjunto, ¿no? Y acá vendría el coordinador nacional, que es como una especie de enlace con las 31 fiscalías, 31 procuradurías, ¿no?, descentralizadas, ¿no? Acá está el equipo de litigio, ¿no? Acá también está el equipo de litigio, y acá también está su equipo de litigio. Y las unidades de apoyo estarían acá. Unidades de apoyo, ¿no? Que son 2: unidad de información y unidad de análisis financiero y cooperación internacional. Más o menos, esta sería el organigrama de la Procuraduría Anticorrupción, tomando en cuenta los elementos que la componen. El procurador público, las unidades de apoyo, que son unidad de información y unidad de análisis financiero y cooperación internacional, el administrador, el procurador adjunto, equipo de litigio del procurador, equipo de litigio,
y bajo la cargo del procurador también está el Coordinador Nacional, que es un enlace entre la Procuraduría General y las 31 Procuradurías descentralizadas. El administrador más que todo tiene que ver la parte logística, pues. O sea, administra más que todo los bienes, tiene que hacer algunas coordinaciones, ¿no? Pero no tiene mucha injerencia en lo que es la parte del litigio. Más que todo es, más administra, es como una empresa que administra, una pequeña empresa que la administra, ¿no? Tiene que ver con el apoyo logístico, los carros, los muebles, ¿no? El material que tiene que ver para estas procuradurías, qué es lo que le falta, las impresoras, todo eso, ¿no? Así está la cosa. Intervención de las medidas adoptadas por el Ministerio de Justicia para impulsar la Procuraduría especializada en delitos de corrupción de funcionarios. Lo que sucede es que el Ministerio de Justicia se dio cuenta que la Procuraduría Pública ad hoc para casos montesinos no contaba con un archivo de todos los casos, de todos los procesados, no tenía un sistema adecuado. Entonces, en base a eso, consideró que era necesario fusionar la Procuraduría Pública ad hoc para los casos Fujimori Montesinos y la Procuraduría Pública especializada en delitos de corrupción de funcionarios. Y la segunda absorbió a la primera. Entonces fue una medida que se tomó para darle mayor trato a los procesos y para tener una base de datos actualizada, ¿no?, de todos los casos de corrupción de funcionarios. Después se creó una unidad de análisis financiero y cooperación internacional y también una unidad de análisis de información para incorporar unidades de inteligencia ajenas a la labor de litigio. Necesariamente tenía que contar con unos órganos de apoyo para poder obtener las pruebas necesarias que están fuera del campo de litigio, ¿no? Porque el litigio quiere decir que tú vas a la sala, informas, ¿no?, o presentas los elementos de prueba, pero había servicio de inteligencia que hacer, por ejemplo, y los abogados no lo iban a hacer, tenían que hacerlo la policía especializada, por ejemplo. Una nueva estrategia de defensa nacional, recomponer el sistema descentralizado desmantelado en los años previos. O sea, antes existían las procuradurías descentralizadas y todo se le daba al procurador. El procurador veía todo solamente el proceso, no veía más y todo se le cargaba. Inclusive un tiempo nosotros le pedíamos apoyo al procurador descentralizado de una provincia y él nos apoyaba. Después dijeron, no, ya está saturado, solamente va a haber actos de corrupción y solamente se le encargarán los casos. Pero no había una supervisión y control de todos sus casos, o en todo caso del personal que estaba laborando con él. Por eso es que se modificó también el sistema descentralizado y se buscó recomponerlo, ¿no? Objetivos de la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción. ¿Cuáles son los objetivos de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción de funcionarios? Asumir la defensa técnica orientada a salvaguardar el derecho a la imposición y cobro de la reparación de civiles. La reparación civil es un tema que lo vamos a ver en la próxima clase. Generada por los actos de corrupción cometidos en su agravio. Contribuir con los actos de investigación a cargo del Ministerio Público dirigidos al esclarecimiento del hecho delictivo y la determinación de sus responsables. O sea, cumple dos funciones. Lo que quiere es cobrar la reparación civil. Ese es uno de los objetivos, ¿no?, en el delito de corrupción de funcionarios. Y el otro es coadyuvar a la investigación, al esclarecimiento de los hechos denunciados. Acuérdense que cuando iniciamos el módulo pasado, cuando hablamos de los delitos de corrupción, dijimos que en la década de los 90, más o menos había una pérdida por delito de corrupción de 14.800.000, ¿no? 14 millones más o menos de soles que se habían perdido en la década de los 90 por delito de corrupción. ¿Qué casos son competencia de la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción? Según el artículo 46 del Decreto Supremo 017-2008, que es el reglamento del Decreto Legislativo 1068,
que es la Ley de Defensa Jurídica del Estado, el Procurador Público especializado en delitos de corrupción de funcionarios ve todos los delitos, interviene en todos los delitos de las investigaciones preliminares, investigaciones preparatorias y procesos judiciales por la comisión de los ilícitos penales contemplados en las secciones 2, 3 y 4 del capítulo 2 del título 18 del libro segundo del Código Penal como consecuencia de una denuncia de parte, el conocimiento de una noticia criminal o por la intervención del Ministerio Público. Esto es, ese título se basa más que todo en los delitos contra la administración pública, que son concusión, peculado, cohecho, tráfico de influencias, negociación incompatible, colusión, concusión, ¿no? Que tiene que ver con una parte de los delitos que hemos visto en el primer módulo. Entonces, en esos casos, la Procuraduría especializada en delitos de corrupción interviene. Ya la norma ha sido totalmente expresa y taxativa en señalar en qué casos se interviene. O sea, ese campo de acción es solamente para la Procuraduría especializada en corrupción. Nosotros no podemos intervenir en eso. Pero ¿qué ocurre si, por ejemplo, se advierte un caso en el jurado de colusión? ¿Cuál es el trámite a seguir? El procurador del jurado, en este caso el que habla, pone en conocimiento de ese ilícito penal o de los indicios de ese ilícito penal al Ministerio Público. El Ministerio Público, especialización en delitos de corrupción de funcionarios, que está en Miroquesada con Lampa, abre una investigación. Y automáticamente, en base a este artículo, le corre traslado a la Procuraduría especializada en delitos de corrupción para que se apersone. Entonces, en ese escenario, yo salgo ya, después que ya él ha abierto investigación al fiscal, el procurador del sector sale y se queda la Procuraduría especializada en delitos de corrupción de funcionarios. Vale decir que yo ya no puedo válidamente solicitar actos de investigación o presentar pruebas. Puedo presentar algunos escritos que serán tomados, pero no puedo pedir actos de investigación. Inclusive hay algunos fiscales que ya no te notifican las resoluciones o las disposiciones que se dan en esa investigación, y todas se notifican a la Procuraduría especializada en delitos de corrupción de funcionarios, porque por ley y por especialidad ellos son los que tienen que ver los casos. Entonces, muchos casos de la Procuraduría Anticorrupción no son producto de una denuncia directamente de esta Procuraduría, sino de las demás Procuradurías, o de oficio también por el fiscal, ¿no? Y eso hace que su carga se incremente, que tenga gran concentración de procesos. Acá está la Procuraduría Anticorrupción, y acá está la Procuraduría del Ministerio del Interior, por ejemplo, ¿ya? Son dos procuradurías distintas. Se comete un delito de peculado, ¿ya? Un delito de peculado aquí, al interior del ministerio, ¿correcto? Entonces, la Procuraduría denuncia. Es un delito de corrupción de funcionario. Denuncia, llega a la Fiscalía. Anticorrupción. La Procuraduría abre investigación. Investigación preliminar. Notifica esta disposición que abre. Notifica la disposición que abre investigación preliminar. Pero aquí notifica, de acuerdo al artículo 46, ese delito de peculado está dentro de ese título y de ese capítulo. Entonces, por especialidad, ¿a quién le va a notificar? ¿A la Procuraduría Anticorrupción o a la Procuraduría del Ministerio? No, le tiene que notificar a la Procuraduría Anticorrupción. Y ya la Procuraduría del Ministerio del Interior sale de ese escenario, ya no interviene. O sea, solamente comunica el delito y de ahí sale. Y en su reemplazo entra a tallar la Procuraduría Anticorrupción. La Procuraduría Anticorrupción es la que va a llevar el caso. La Procuraduría Anticorrupción va a ser la que va a presentar los actos de investigación, va a solicitar actos de investigación, va a presentar pruebas,
va a solicitar el pago de la reparación civil, la Procuraduría Anticorrupción va a litigar defendiendo los intereses del Estado, a pesar de que el ilícito se ha cometido en un ministerio distinto a la Procuraduría Anticorrupción. ¿Sí está claro? A mí me ha pasado que a veces yo he querido intervenir y no me he dejado, porque ya yo perdí competencia para ver ese caso, porque la Procuraduría lo tiene que ver. Pero entonces, ¿qué sucede? Yo les cuento una vez que en un caso de delito de peculado, la institución donde yo ejerzo la función de procurador público, la Procuraduría de Anticorrupción ya fue hace unos años atrás, aparentemente no observó o se formuló oposición a un requerimiento de sobreseimiento. Entonces yo pedí información y me la dieron. Yo le pregunté, pero ¿por qué no formuló oposición, no? Y ellos me dijeron que estaba bien. Entonces después ese caso fue sobreseído y yo comuniqué al titular de mi sector, porque yo siempre tengo que darle cuenta de todas las acciones que hago como procurador. Y entonces lógicamente había un malestar en nuestra institución y yo pedí al ministro que en todo caso expida una resolución autoritativa para que yo pueda participar en esa investigación, ¿no? Además del Procurador Anticorrupción, para que yo pueda intervenir. Entonces al principio me dijeron que sí, que estaban evaluando mi propuesta y que parecía viable, pero después me dijeron que no, porque era algo contraproducente, ¿no?, con relación a lo que establece ese artículo. Era quitarle al procurador anticorrupción esa causa y dármela a mí. Dije, y si pasaba eso, cualquier otra procuraduría también lo podía pedir. Yo, pero yo quiero intervenir porque yo conozco mejor el tema, o sea, yo estoy dentro de la institución, yo he hecho un pequeño estudio, una pequeña investigación dentro y he visto cómo fue lo que ocurrió. Yo tengo los aportes, yo quiero solicitar tales actos de investigación, porque yo tengo que canalizarlo por el Procurador Anticorrupción. Entonces, como que un poco limita la defensa de mi institución, ¿no? Porque la Procuraduría Anticorrupción también paraba muy concentrada en el proceso, que ahorita lo vamos a ver. Me dijeron que no, que le habían hecho la consulta y que no iba a recomendar. Porque el artículo es bien claro que en esos casos lo ve el Procurador Anticorrupción. Al final no me dieron la resolución, pero si me permitían intervenir en ese caso, iba a ser por una resolución suprema, ¿no? O una resolución ministerial, perdón, solamente del Ministerio de Justicia. Ahora, hay procuradores que también son encargados de otras procuradurías, ¿eh? O sea, yo puedo ser, por ejemplo, titular del Jurado Nacional de Elecciones y puedo estar encargado por un tiempo breve de la Procuraduría del Tribunal, por ejemplo, que nos ha pasado. Yo también, en unos años atrás, yo también fui designado como procurador titular del jurado, ¿no? Procurador adjunto titular del Jurado Nacional de Elecciones y encargado de los asuntos judiciales del Tribunal Constitucional, que salió con una resolución ministerial. O sea, yo puedo ver dos procuradurías, o sea, no hay impedimento tampoco en eso. Lógicamente que que esas encaraturas son temporales, ¿no? Hasta que nombren un nuevo procurador o hasta que regrese el que ha salido o que está por vacaciones. Generalmente, por ejemplo, cuando yo salgo de vacaciones, como no tengo un procurador adjunto, la norma señala, o hay una directiva que ha establecido el Ministerio de Justicia, que a falta de un procurador adjunto para que asuma la carga del procurador público, tú tienes que dejarle encargada tu procuraduría a otro procurador del sistema. No puede ser un abogado de ahí, tiene que ser de la procuraduría donde tú trabajas, sino tiene que ser un abogado, un procurador del sistema. Entonces tú tienes que agarrar y llamar a otro procurador y decirle, hermano, voy a salir de vacaciones, ¿podrás encargarte de mi despacho? Y el procurador, si te dice sí, allá, entonces comunicas al Consejo de Defensa y el Consejo de Defensa tiene que sacar una resolución del ministro de Justicia donde encarga tu despacho a otro procurador por el tiempo que tú vas a tomar tus vacaciones. O sea, no es que simplemente ellos salgan de vacaciones, chao, me voy, no, es todo un trámite cuando no tienes un procurador adjunto, ¿no? ¿Qué le dice a alguien? No. Y si no acepta, tengo que buscar que alguien pueda. Y si no puede, entonces al final de cuentas pierdo mis vacaciones. Gracias a Dios yo coordino, porque tengo una buena relación amical con el procurador del Consejo Nacional de la Magistratura, el doctor Wagner Vidarte. Y él también, cuando yo salí de vacaciones, se quedó encargado de mi despacho y yo también me he encargado de su despacho, ¿no? Pero ya 2 veces he tenido que yo suspender mis vacaciones porque lamentablemente no pude encontrar a alguien que se quede encargado de mi despacho.
Con Barney sí tengo una buena relación y como les cuento, él sabe que había encargado de mi despacho y también me he encargado de su despacho, ¿no? Lo que pasa es que los procuradores te dicen, a ver, ¿y cuánto es tu carga? ¿5.000 casos? No, hermano, yo estoy bastante ocupado, tengo 5.000, David, no puedo. Es que tienes que estar acá, en los dos sitios tienes que ir a despachar. Entonces es algo complicado, ¿no? Para terminar este tema aquí, como les decía, la mayor parte de las denuncias o de los procesos que se derivan por acto de corrupción no son por una denuncia directa de la misma Procuraduría Anticorrupción, sino son hechas por otros entes del Estado, por otras Procuradurías del Estado, como puede ser el Ministerio de Educación, Ministerio del Interior, Ministerio de Energía y Minas, ¿no? La OMPE, RENIEC, el jurado, el Tribunal Constitucional, pero como les vuelvo a decir, ellos simplemente, el procurador de otro organismo autónomo o de otro ministerio, simplemente ingresa la denuncia y una vez que ingresa la denuncia, si el fiscal hará investigación preliminar, el procurador sale de ese escenario y ahí en su reemplazo entra a batallar el procurador anticorrupción. Unidad de análisis de información y observación anticorrupción. Estas son las unidades de apoyo que hemos hablado hace un momento, que tiene la Procuraduría Anticorrupción y que me parece una creación acertada para poder apoyar a la Procuraduría Anticorrupción en la defensa de los intereses del Estado, ¿no? Una unidad de análisis de información es una observación anticorrupción. ¿Cuáles son las funciones de esa unidad de apoyo que tiene la Procuraduría Anticorrupción? Las demás Procuradurías no la tienen, ¿no? Por ejemplo, yo no la tengo. Yo, ni la OMP, ni el RENIEC, ni el Tribunal Constitucional tampoco la tiene. Si sistematiza la información existente y sale al campo para detectar la concentración y distribución de la corrupción. Constituye indicadores que permitan valorar los casos de acuerdo a la importancia para definir estrategias de afrontamiento. Desarrolla políticas públicas de prevención a partir de la información analizada. O sea, son gente especializada que tratan de trabajar, ¿no?, la información que tienen para ver cómo pueden prevenir actos de corrupción en el futuro, para señalar algunas estrategias, como dice acá, ¿no?, cómo afrontar ese delito de corrupción, ¿no?, y para detectar los actos de corrupción. También está la unidad de análisis financiero y cooperación internacional. ¿Cuáles son las funciones de esta unidad de apoyo que tiene la Procuraduría Anticorrupción? Tiene dos líneas de acción. Una área dedicada a ejecutar embargos trabados en años anteriores para asegurar el pago de las reparaciones civiles y proponer nuevos mecanismos para obligar a los morosos a pagar. O sea, los embargos trabados tienen que ser ejecutados. Vale decir de que tiene que ser, si embargas una casa, tienes que rematarla, ¿no?, porque la casa no se va a quedar solamente en el embargo. O sea, tú primero agarras y los embargas, la tienes ahí, y como no paga, entonces pide que se ejecute el embargo, o sea, que se remate. Entonces, de eso se encarga esta unidad de acción, ¿no? ¿Con el fin de qué? De garantizar el pago de la reparación civil, y propone nuevos mecanismos para obligar a los morosos a pagar. Acuérdense que antes había unos hombrecitos amarillos, ¿no?, cuando tú debías una plata. Bueno, eso no se da acá, pero son, o sea, si vamos a ponernos a pensar en algunos mecanismos para obligar a los morosos a pagar, puede ser la muerte civil, ¿no?, o un registro que ellos también tienen de deudores con el Estado, donde tú puedes entrar y puedes visualizar quiénes deben al Estado por reparaciones civiles. Entonces de repente alguien dice, no, yo no quiero figurar ahí, y paga, ¿no? Ese es un mecanismo para que paguen. Pero yo lo cuento a veces, hace tiempo habían los hombrecitos amarillos, que eran gente contratada para obligarte que te pagues, pero eran generalmente de los bancos, ¿no?, que tú te debías plata y tú te hacían un seguimiento, tú te ibas a cenar con tu esposa, tu enamorada, y ellos estaban afuera con unos polos amarillos y con sus carteles. Por ejemplo, Juan Pérez, paga tu deuda, no seas poroso. Entonces, eso fue prohibido después porque atentaba contra la dignidad de una persona, ¿no? Pero en un tiempo era bastante fuerte los hombrecitos amarillos. Tiene un área dedicada a la detención y repatriación de fondos provenientes de actividades ilícitas, de comicio e incautación. Claro, acuérdense que esta unidad de análisis financiero y cooperación internacional ha traído plata de Montesinos, ¿no?, del extranjero, ¿no?
de varios procesados por actos de corrupción del extranjero, ¿no? Los ha traído, ha repatriado el dinero, ¿no? O sea, es una buena unidad de apoyo porque permite recabar sendas cantidades de dinero que están en el extranjero, ¿no? ¿Ese dinero a quién pasa? ¿Al Estado? Las reparaciones civiles pasan al Estado, pues. 50% para la Procuraduría y 50%, o sea, si son dos instituciones, o sea, si por ejemplo el acto de corrupción se cometió, por ejemplo, el Ministerio del Interior, 50% para el Ministerio del Interior y 50% para el Ministerio de Justicia, cuando son actos de corrupción. Nuevo sistema descentralizado. Eso es lo que yo le contaba, de que a raíz de la fusión de la Procuraduría ad hoc y de, ¿cómo se llama ahí?, con la Procuraduría Anticorrupción, además de las tareas de litigio que se le encargaba al procurador descentralizado, también se le encargó que adicionalmente se encargue de la supervisión y control del mantener un sistema de información y archivos operativos en permanente actualización, ¿no? Porque solamente se dedicaba a los casos del IVA, litigaba todo, pero no tenía un sistema actualizado de los casos de los actos procesales. Inclusive un tiempo, en todas las procuradurías se te dio un código para que un sistema que ellos, que el Ministerio de Justicia elaboró para todas las procuradurías, tenías tú que ingresarle toda la información de todos los procesos que tienes, escaneando todas las resoluciones y todos los escritos y ponerlos, ¿no? Que era algo complicado, no difícil, pero complicado. Y creo que algunas procuradurías no han terminado tampoco ese trabajo, porque a veces no hay tiempo, o sea, llegan 80 notificaciones, tú tienes que hacer requerimientos de delegación, apelaciones y todo eso, y eso de sacar copias, escanear, ingresar al sistema, requiere bastante tiempo, y el abogado que está preocupado por sacar su producción, ¿no?, ya sea denuncia, demanda, contestación de demanda, apelaciones, oposiciones, entonces le vas a restar tiempo y eso podría incidir en su producción y también podría ser perjudicial para los plazos que nosotros tenemos para poder presentar los escritos, porque todos los escritos tienen plazo, y si tú no presentas en un plazo, puedes, por ejemplo, pueden desestimarte una apelación, puede quedar consentida una resolución que obligue el pago y al final ¿quién es el perjudicado? El Estado. Y también pueden sancionar al procurador, ¿no? Como les decía, el gran número de procesos de la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios se deriva de denuncias de otros sectores, no directamente de ellos, ¿no? Y esto, ¿qué involucra? Esto involucra una gran concentración de casos en pequeña corrupción, gran concentración de casos de escaso monto de reparaciones civiles, ¿no? Gran cantidad de casos que involucran a funcionarios de bajo rango. De acuerdo a un estudio que se hizo en la Procuraduría Pública, especialmente en delitos de corrupción, de gestión del año 2011 y 2012, más o menos el 13% obedecían a procesos de corrupción de mayor envergadura, ¿no? Envergadura. Y el 63% eran procesos de corrupción, ¿no?, de pequeña corrupción. Pequeña corrupción. Entonces decía, pero mira, la gran cantidad de procesos se derivan de otros ministerios, de otros sectores, y son de pequeña corrupción, o sea, el 63%, el 13% más son procesos de corrupción trascendentales, pero después el resto del 63% solamente es de pequeña corrupción. Mover todo el aparato judicial para esos temas, debería haber en todo caso un filtro, pero eso es otro tema, ¿no?
Por ejemplo, vamos a poner acá unos ejemplos. Primer caso. La Oficina de Administración del Ministerio de Economía y Finanzas da cuenta al órgano de control de la sustracción de 2 rejas de bronce por parte de Juan Pérez. Se determinaron los hechos que hacen presumir la existencia de indicios razonables de la comisión del delito, correspondiente al Ministerio de Economía y Finanzas, litigado por la Procuraduría Anticorrupción. O sea, el delito acá se ha cometido, ¿no?, en el Estado, en contra del Estado, y ¿a quién le corresponde la defensa? Al Ministerio de Economía, pero es litigado por la Procuraduría Anticorrupción. Eso es lo que yo les decía. Muchas veces las denuncias son presentadas por otro sector, pero son litigadas por la Procuraduría Anticorrupción. Otro caso más. Se le atribuye al fiscal superior Juan Pérez el haber hecho uso indebido del vehículo del Ministerio Público para trasladar a sus menores hijos a su centro de estudios. Caso correspondiente a la Fiscalía, pero litigado por la Procuraduría Anticorrupción. Acá estamos hablando de peculado de uso, ¿correcto? ¿Quién es el agraviado? El Estado. ¿Quién? La Fiscalía. Está bien, le corresponde a la Fiscalía, pero ¿quién es el que se encarga de litigar el caso? ¿Quién es el que se encarga de solicitar acto de investigación? ¿Quién es el que se encarga de apelar, de presentar las pruebas, ¿no?, de oponerse, de intervenir en el debate, ¿no?, en el juicio oral? La Procuraduría Anticorrupción. Tercer caso. Siendo el 7 de enero del año en curso, el denunciado se encontraba conduciendo el vehículo de transporte público de placa FLO 444 cuando el suboficial superior PNP Martínez lo interviene al percatarse que estaba recogiendo pasajeros en una zona prohibida. El oficial le solicita documentos, a lo que el intervenido le entrega documentos y un billete de 10 soles para que no le imponga papeleta de infracción. El caso corresponde a ¿qué? A la Policía Nacional, que sería la agraviada, sería cohecho o intento de cohecho, ¿no?, pero litigado por la Procuraduría Anticorrupción. Entonces, aquí también se ve de que el caso no ha sido iniciado por la Procuraduría Anticorrupción, sino por otra Procuraduría, que es la Policía Nacional, pero tiene que ser litigado por la Procuraduría Anticorrupción, ¿no? Estos son los casos que más o menos dan cuenta de cómo es que se inicia el proceso. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta, señora? ¿De algo que no le quedó claro? ¿Cómo es un documento? Una mesa judicial que tiene la Procuraduría. Ya. Todas las procuradurías tienen su mesa de partes, ¿correcto? Entonces, en cuanto a la Procuraduría Anticorrupción, también tiene una mesa de partes. O sea, tú vas y todos los documentos se ingresan por ahí. Y esa mesa de partes tiene que ir. Yo no sé cómo trabaja cada procuraduría, pero por ejemplo en mi caso, ingresa un documento y ese documento ingresa por mesa de partes, lo recepciona la secretaria, la asistente, y lo ingresa con un registro. Nosotros tenemos una base de datos de todos los documentos que ingresan. Lo ingresa, le pone su número y me lo pasa. Yo reviso de qué se trata, ¿no?, si es una disposición fiscal, una resolución judicial, ¿no?, o una solicitud de conciliación extrajudicial, y pongo un proveído acá, diciendo, abogado Martínez, haga esto, abogado Fernández, haga esto. Entonces regresa a la mesa de partes y mi asistente se lo deriva, y ahí le pone al costado una atención, ¿no?, abogado tal, hacer tal. Entonces con eso yo también puedo controlarlos y puedo ver cómo va su producción. Porque semanalmente hay una persona que se encarga de verificar lo que le ha venido en la semana y lo que se le ha dado. O sea, saca de esa base de datos, saca el reporte de acuerdo a los casos donde figura su nombre y ve qué es lo que yo he proveído y le dice, a ver, tú la semana pasada has tenido 5 expedientes, tenías que hacer esto, muéstrame aquí están. Y sí están. Entonces pone un chic, sí, y me da cuenta, sí, era cumplido, le falta uno, y así, ¿no?, para poder controlarlo. Y en la Procuraduría Anticorrupción, como el caso es grandísimo, o sea, tienen una infinidad de casos,
que deben bordear más de los 20.000, yo creo más, hasta mucho más. Entonces, yo considero, o creo que ahí es distinto, creo que los procuradores adjuntos ven ciertos casos, celería, por eso tiene un equipo de litigio. Entonces vienen los casos y ven ahí un sistema que el procurador adjunto lo tiene, y ellos en todo caso ya lo coordinan con su equipo de litigio. Pero todas las probabilidades tienen mesa de partes, ¿no? Y eso también te sirve para poder hacer valer tus derechos y pedir que te notifiquen una resolución conforme a ley. Yo les cuento un caso. Una vez había un alcalde que fue vacado y el alcalde presentó una acción de amparo y ganó en primera instancia, pero notificaron, no sé qué problema hubo allá en el Poder Judicial, que curiosamente me notifican a mí la resolución decía, en la notificación me decía, se adjunta sentencia 22 folios, pero cuando yo reviso la notificación, se había verificado que me habían adjuntado 22 folios, pero no era la sentencia, eran otras resoluciones con otros documentos que no tenían nada que ver con el caso. O sea, lo que querían era que yo simplemente no apele para que quede consentida la resolución y él pueda venir, o sea, puede ser reincorporado. Pero como tiene un sello, cuando ponen sello de recepción, entonces me lo pasaron y yo revisé y dice, sentencia, pero no tiene sentencia. Entonces puse la probabilidad ahí de volver al juzgado y decir que notifica la sentencia porque no te la han notificado válidamente, ¿no? Entonces, la norma señala, la norma procesal civil, que tú tienes que interponer una nulidad, o sea, pedir la nulidad de una notificación en el primer momento que tengas para pedirlo. No puedes esperar 3 o 4, o sea, generalmente es dentro de los 3 días, pero tampoco puedes presentar tú un escrito con respecto a ese tema y después pedir la nulidad. No, pues tienes que hacerlo en el primer escrito que tengas, en la primera oportunidad. Entonces, pedir la nulidad en base a la notificación, porque está la fecha, está dentro de los 3 días, y el juez me volvió a notificar la sentencia y ahí pude apelar. Al final se ganó en segunda instancia. Pero todas las procuradurías tienen mesa de partes. Ahora, las procuradurías actúan también en forma conjunta. Por ejemplo, a veces hay procuradurías en donde las dos partes son agraviadas. En el caso mío, por ejemplo, el Jurado Nacional de Elecciones con la OMPE. En la ley orgánica del Jurado Nacional de Elecciones señala que en todos los delitos electorales, expresamente, o sea, todas las conductas ilícitas en contra de las leyes electorales, el competente es el Procurador Público del Jurado Nacional de Elecciones. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si en un delito electoral rompen ánforas, ¿no?, o destruyen locales, ¿no?, de votación? Ahí, ¿quién es el agraviado? También es la OMPE, porque la OMPE se encarga de ver todo el apoyo logístico de las elecciones. Entonces, en ese caso, las dos procuradurías, tanto de la OMPE como del jurado, concurrimos conjuntamente como parte agraviada en ese proceso, ¿no? Entonces, es válido que dos procuradurías también actúen, ¿no? Entonces, ahí también la reparación civil se va a repartir entre ellos. Ahora, ha habido casos en que RENIE también ha intervenido con el jurado de la OMPE, ¿no?, en los votos golondrinos, por ejemplo. No es que ellos tienen que depurar el padrón electoral y cuando depuran el padrón electoral, antes de las elecciones se dan cuenta que han variado misteriosamente varias personas, ¿no?, de un lugar a otro. Entonces, ellos también intervendrían como parte agraviada, ¿no? Nosotros también intervenimos, porque si esa variación masiva de pobladores de una localidad a otra influye en el resultado de una elección, también se cumple el presupuesto del voto golondrino, ¿no?, o llamado transhumancia en la doctrina, que es un delito electoral. Entonces, es totalmente permisible que hagan dos procuradurías. Por ejemplo, nosotros estamos en constante coordinaciones con la Procuraduría del Poder Judicial. ¿Qué sucede? El presidente del jurado es vocal supremo, o sea, la sala plena se reúne y cada 4 años se nombra a un representante del Poder Judicial para que llegue al jurado nacional de elecciones como presidente, y es un vocal supremo. Entonces, hay acciones que han seguido cualquier persona, ciudadano o tercero en contra del presidente del jurado antes que venga. Es un amparo, por ejemplo, de una sentencia de la Sala Civil, Penal o Constitucional Supremo donde él ha estado trabajando antes de venir al jurado.
Entonces ya la notificación es ahí, al jurado, porque ya él está ahorita ahí. Pero esos procesos no los puedo ver yo, porque yo solamente veo los delitos que tienen que ver contra el jurado, no contra el presidente. Entonces, ¿qué hacemos? Coordinamos con el procurador del Poder Judicial, porque él es el indicado por ley para ver todos los procesos de todos los magistrados, de las salas constitucional y social, de las salas penal permanente y suprema, de la sala suprema transitoria. Entonces, coordinamos con él y se lo remitimos. Y él en todo caso asume la defensa. Entonces los procuradores estamos en constante coordinación. Y va a haber un pleno de procuradores este mes de junio, si no me equivoco, va a ser el tercer pleno de procuradores. El primero se instauró con el doctor Jiménez Mayor cuando él era el ministro de Justicia. Hizo un pleno de procuradores que generalmente no había, ¿no? Se instauró, se vieron temas referentes a la defensa jurídica del Estado. Posteriormente hubo otro pleno también, cuando ya no era ministro. Yo no pude ir, lamentablemente, y ahora va a haber un tercer pleno, ¿no? Donde cada procurador va y, de acuerdo a su experiencia, toca un tema, ¿no?, delicado en discusión, y eso sirve para sacar algunas conclusiones y establecer algunos criterios y lineamientos en cuanto al actuar de los procuradores públicos en todos los procesos que están a su cargo, ¿no? ¿A otra pregunta? Yo, claro, entonces que la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción tiene gran cantidad y que se encarga primero, como objetivo principal, cobrar las reparaciones civiles y en segundo lugar, coadyuvar a la investigación. Pero lamentablemente están sobrecargados, pues ahorita. Están totalmente sobrepoblados de procesos, ¿no? Demasiados procesos tienen. Sí, que hay mucha gente corrupta. Lamentablemente, sí, pues. Pero siempre ha habido, la corrupción siempre ha habido. Lo que pasa es que ahora, que a raíz del video Vladimiro Montesinos, la corrupción se hizo pública. Antes era discreta. Nosotros sabíamos que había corrupción, pero no sabíamos cómo probarla, ¿no? Acá con los videos ya se probó. Pero ahora ya está más organizado, tienen otras unidades de apoyo que no tienen las otras procuradurías. O sea, se invierte más también, ¿no? El Estado invierte más en la Procuraduría para combatir la corrupción. Yo les he traído, y se lo voy a dejar, ojalá que lo haya puesto acá, el proyecto de reforma del gobierno aprista, antes de este gobierno, de la Procuraduría General de la creación de la Procuraduría General de la República. Ojalá que esté acá porque yo he salido rápido. Aquí está. Se lo voy a dejar para que ellos se lo cuelen como un elemento de apoyo de lectura. Ley que fortalece el sistema de defensa jurídica del Estado y crea la Procuraduría General de la República. Este es un proyecto, ahora que estamos hablando del debate presidencial del pasado domingo, que Keiko dijo que quería crear la Procuraduría General de la República como órgano independiente del Poder Ejecutivo, ¿no? Porque hay muchos procuradores que son cambiados, ¿no? Entonces, este es un proyecto que elaboró el gobierno aprista, ¿no? Y que era un proyecto que buscaba justamente crear la Procuraduría General de la República como un organismo autónomo, ¿no? ¿Qué va a decir esto? Que la Procuraduría Pública debe ser como un ministerio público, como un tribunal constitucional, que no debe tener ninguna dependencia del Ejecutivo, ¿no? Lógicamente que el Procurador General de la República iba a ser designado en todo caso por un ente totalmente imparcial. Lo que yo escuché es que la candidata Keiko decía que en todo caso debería ser nombrado por el Consejo Nacional de la Magistratura, ¿no? Pero acá en este proyecto, por ejemplo, dice: el Procurador General de la República es el máximo representante del sistema de defensa jurídica del Estado, quien es designado mediante resolución suprema por el Presidente de la República, a propuesta del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. O sea, este proyecto lógicamente tiene que tener algunas modificaciones, ¿no?
porque es volver a lo mismo. Ella quiere que no tenga injerencia el Ejecutivo con los procuradores. Y nos guste o no nos guste, si tiene injerencia. Actualmente sí, porque los procuradores del Poder Ejecutivo, ya sea ministerios, ¿no?, son designados por ¿quién? Por el presidente del Consejo, ¿no?, a raíz de un informe que hace el secretario técnico del Consejo. ¿Y quién es el presidente del Consejo? El viceministro. Generalmente es el viceministro, o también puede ser el ministro, ¿no? Ahorita es el ministro, no, es el viceministro, pero al final de cuentas tiene injerencia. ¿Por qué? Porque los ministros son la mayoría, son gente, ¿no?, del Estado. Rara vez pones a una persona de una agrupación política contraria, ¿no?, opositora, en tales puestos. Además, el ministro de Justicia es el asesor del presidente. Entonces, lógicamente, que tiene que haber alguien de su confianza. Y debajo del ministro tiene que haber un viceministro también que está de confianza del ministro. Entonces, generalmente son del partido, del gobierno. Y es por eso de que, si de todas maneras quieras o no, hay una injerencia ahí, ¿no? Por eso es que quieren romper con esos mitos y decirle que sea nombrado por un ente imparcial. Ahora, para terminar esta clase, yo quería comentarles algunos aspectos importantes respecto a los procuradores. Antiguamente se decía que los procuradores, y hasta ahora también, pero ya bajó un poco ya el eco, ¿no?, de la gente con respecto a ese tema. Antiguamente se decía que los procuradores públicos éramos malos abogados, que pierden los casos, que no ganan ni un caso, y que al final de cuentas el Estado pagaba en vano el dinero, porque los procuradores públicos no eran los más apropiados para defender al Estado. Un momentito, señor. Ahora, como se están dando las cosas, es claro de que los procuradores públicos no es que seamos malos abogados, sino de que hay casos que nacen muertos y por lo tanto nosotros no somos magos o mandraques para poder revivirlos. Por ejemplo, yo les cuento un caso totalmente palpable, ¿no?, y evidente. Una vez en una institución del Estado, yo lo conversaba con un procurador. Una persona se peleó con un gerente de administración, ¿ya? Esta persona era abogado, trabajaba en legal. Se peleó con un gerente de administración y el gerente de administración lo había traído el gerente general. Entonces, como se sentía apoyado por el gerente general, se peleó con un abogado de legal que no tenía cargo gerencial, sino tenía un cargo menor. El otro sí era gerente de administración y se peleó. Como se peleó y se veía apoyado por el gerente general de la empresa, agarró y le dijo que quería votarlo, y le mandaron una comunicación diciendo: señor, usted ha cometido falta grave, así que está despedido. Así que haga entrega de cargo, váyase. ¿Y cuál era la falta grave que le imputaban? Que él iba a salir de vacaciones, este abogado, pero tenía un trabajo pendiente. Y entonces le pidió autorización a su jefe, el gerente legal, para llevarse el trabajo a su casa y al día siguiente traerlo. Ya había salido de vacaciones, pero tampoco quería quedar mal. Y su jefe el gerente le dijo: ya está bien, ya los documentos, que eran 2 o 3 para terminar el informe que tenía que hacer. Y cuando sale, lo revisan. Y le encuentran esa documentación y dijo: no, que estos son bienes de Estado, que usted cometió falta, de buscar sin razón. Pero cuando le mandan la carta, al día siguiente le mandan la carta y dice que usted ha cometido falta grave, así que váyase. Pero no le dicen cuál era, en qué artículo de la norma del decreto legislativo 728 era la falta grave que él había cometido. Y encima lo violaron del debido proceso. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la ley, primero tienen que comunicarte con una carta de preaviso que tú has cometido falta grave. Deben indicarte cuál es la falta grave, ¿no?, a qué título, artículo o acápite de la norma se encuentra establecida, y darte un tiempo para que tú hagas tu descargo. 6 días para que hagas tu descargo, y después ya el empleador te impone la sanción, que puede ser amonestación, suspensión o despido. Entonces, se habían comido, entre comillas, ese procedimiento. Simplemente le había enviado la carta. Entonces, este señor fue hace tiempo
todavía no salía la nueva ley procesal de trabajo, ni el Tribunal Constitucional establecía de que ya, ni tampoco el nuevo Código Procesal Constitucional, ¿no? Ni el Tribunal Constitucional establecía que ya no podías tú interponer el amparo para todo, ¿no? Sí, porque ahora ya el Código Procesal Constitucional y el Tribunal han dicho que el amparo es residual, o sea, si tienes una vía propia no tienes por qué ir al amparo, tienes que hacerlo en la vía que te corresponde. En este caso era una vía laboral, o sea, la vía de plantear o el despido nulo, si quería ser resuelto, o la indemnización por despido arbitrario. Pero él quiso realizar, entonces él simplemente agarró y se fue al amparo y señaló que había sido despedido injustamente y aparte que no se había cumplido con la formalidad del procedimiento para despido. Lógicamente que ahí era evidente que no se había cumplido con las formalidades de ley, era un acto administrativo que había sido expedido en forma irregular, ¿no? No sé, por desconocimiento o porque en realidad simplemente querían ejecutarlo, pero al final este señor fue a la vía judicial, litigamos como 4 años y ganó el caso, lógicamente porque había una violación del debido proceso y sus derechos laborales, entonces lo reincorporaron. Entonces ahí decían, no, que el procurador ha perdido más el caso, que el procurador no sabe, no, pues, pero hay casos que nacen muertos y ya el procurador no puede hacer tampoco más, ¿no? Yo me acuerdo que en otro caso, nosotros, por ejemplo, teníamos un proceso de amparo y perdimos en segunda instancia. Cuando es amparo, cuando es recurso de amparo, la ley orgánica del Tribunal Constitucional señala que cuando pierde el accionante, puede interponer recursos de agravio constitucional el accionante, o sea, el demandante, el defensor del pueblo y el representante del Ministerio Público. Pero la parte demandada no. Si la parte demandada pierde, no puede interponer recursos de agravio constitucional. O sea que ahí automáticamente acaba el proceso. Si el demandante consigue una sentencia estimatoria en segunda instancia, ahí termina el proceso. La parte agraviada, vale decir la Procuraduría, en representación del Estado, no puede interponer un recurso de agravio constitucional. Pero el procurador al cual yo lo sucedí en el cargo estaba ahí y lo llama el doctor Chocano, que en ese tiempo era presidente del jurado, le dice: doctor, quiero que te ponga recurso de agravio constitucional con respecto a este caso. Entonces dijo: doctor, pero la norma prohíbe, el artículo tal, la ley orgánica del Tribunal Constitucional dice que los únicos que pueden interponer recurso de agravio constitucional es el demandante, el defensor del pueblo y el Ministerio Público. Nosotros, la parte demandada, no. Doctor, por favor, yo acepto, yo le solicito que tenga bien interponer recurso de agravio constitucional. Entonces, el procurador de aquel entonces hizo un recurso diciendo, sí, que no obstante que el artículo tal señala que no, de acuerdo al artículo tal, que obliga a los procuradores a interponer todos los recursos y medios impugnatorios en salvaguarda de los intereses del Estado, interpuso recurso de agravio constitucional. Pero, lógicamente, que ese recurso de agravio constitucional fue declarado improcedente, porque la resolución decía que la misma norma no lo establece. Y después los comentarios fueron adversos, sí, que el procurador no sabe cómo va a decir eso, que son ignorantes, pero a veces tú tienes que cumplir con unas directivas también de tus superiores, ¿no? A pesar de que se le indicó, pero ¿qué ibas a hacer? Entonces, al final de cuentas, el procurador quedó mal parado, pero lógicamente que fue una disposición de su superior, ¿no? Pero tuvo que cumplir con el encargo. Entonces, hay circunstancias en donde lamentablemente los procuradores no pueden hacer nada, pues. En materia laboral, generalmente todos los casos por la primacía de la realidad se pierden, ¿eh? O sea, eso es de hecho, ya hay jurisprudencia sentada en la Corte Suprema y en el Tribunal Constitucional. Entonces, la primacía de la realidad, ¿qué dice? Que se antepone ante los documentos los hechos. Hay mucha gente que es contratada como locadores, como hablamos, locadores, ¿no? Y ellos firman tarjeta, ellos tienen su fotoche, ¿no? No, que es para ubicarlo. A veces le dan mobiliario, a veces le dan chalecos, ¿no? A veces le mandan memos diciendo: usted tiene que ponerse a disposición de su superior cuando es chofer, por ejemplo. Entonces, todos esos documentos, todos esos hechos hacen de que se lee que el contrato
de locación o contrato civil se desnaturalice en sí y sea considerado como un contrato laboral. Y al final, cuando van a la vía judicial, ganan los casos. Pero al final piensan de que el procurador actúa mal, ¿no? Uno también actúa. Yo les contaba, por ejemplo, que en el caso de la OMPE, cuando llegó cuando estaba el doctor Portillo Campbell, ¿no? Que papelito manda, el famoso Portillo Campbell, había más o menos como 100 y tantos trabajadores, creo, pero los cuales solamente 20 o 30 creo que eran de planta. Los demás eran totalmente contratados locadores. Y hace tiempo, estoy hablando hace años 90 y tantos, ¿eh? Y entonces, cuando se reestructuró la OMPE, entró el doctor Tuesta, y el doctor Tuesta obtuvo una ley en el Congreso para que se proceda a la renuncia por incentivos dentro de los trabajadores de planta, pero también a los locadores, que la gran mayoría no se le renovó el contrato, porque era un contrato de naturaleza civil, pero en el camino, pues nosotros también éramos procuradores de la OMPE, después ya se creó su propia procuraduría, nosotros defendíamos la posición de que era un contrato de naturaleza civil, pero en el camino nos damos cuenta de que, por ejemplo, el tesorero tenía una credencial de funcionario de la OMPE, así como yo tengo mi credencial del Ministerio de Justicia, ellos tienen, acá decía OMPE y tenía su credencial. El tesorero, que era un locador, tenía registrada su firma en el Banco de la Nación para pagar los cheques. Entonces, tenía memo donde decía, usted tiene que quedarse a estar trabajando. O sea, imagínense, tenían varios documentos que acreditaban una subordinación, que es un elemento esencial en un delito de un contrato de trabajo. Y entonces, al final de cuentas, por más que nosotros hicimos la defensa, fuimos, todo, se perdió el caso. Y así muchísima gente. Me acuerdo que el tesorero ganó como 260.000 soles, le pagaron. Y varios más que se quedaron ahí, que tenían varios documentos que gritaban que había subordinación. Entonces, no es que el procurador ejerza una mala función, sino de que hay casos como el niño que nace muerto y lamentablemente nosotros no podemos revivirlo. Ese es el problema. Ahora, y las conductas inconductas funcionales que establecen la ley, el decreto legislativo 1068, lógicamente ha tratado de mejorar la actuación de los procuradores, porque ya especifica en qué casos el mal accionar o el accionar dilatorio de un procurador puede ser contemplado como inconducta funcional. Pero hay circunstancias donde uno tiene que agotar todos los medios que le franquea la ley, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo que una vez un ex procurador estaba siendo víctima de un procedimiento sancionador cuando ya había dejado de ser procurador, porque le decían que por qué él había presentado un recurso de nulidad en un recurso de queja por denegatoria de recurso de nulidad en un proceso sumarísimo con el Código de Procedimientos Penales, con el Código de Procedimientos Penales de 1940. Ustedes saben que el Código de Procedimientos Penales de 1940 establece dos procesos, el ordinario y el sumario del decreto legislativo 124, donde señala que el principio de doble instancia plural, se acaba con la sentencia emitida en segunda instancia por la sala, porque el juez de primera instancia, el juez de investigación, juez instructorante, es el que emite la sentencia de primera instancia, apela sobre la sala resuelve. Entonces, ellos tenían que agotar, dice, por indicaciones de sus superiores, tenían que agotar toda la vía, porque fue absuelto y planteó un recurso de nulidad. Como no le aceptaron porque la norma decía de que en esos casos no procede recurso de nulidad, plantearon una queja por denegatoria de recurso de nulidad. Y la queja es un recurso extraordinario, vale decir que no es un recurso ordinario, ¿no? Como son la apelación, la casación, el recurso de nulidad. Y cuando sube a la sala desestimó la queja y ahí acabó el proceso. Pero ahora lo estaban sancionando porque se quejaba y dijo no, que ha dilatado el proceso, y le decía no, pero yo tenía indicación de mi superior que yo pueda agotar todos los medios, y es un recurso excepcional, y si la queja final
la ley fundada, traían el expediente, la sala casaba o sea, la casa podía revisar esa sentencia de vista y podía anularla, como se ha dado en casos excepcionales. O sea, no es que tampoco termine ahí, ¿no? Hay casos donde también se ha logrado vía queja que la sentencia de vista sea anulada. Son casos muy raros, pero se ha anulado también. Entonces, como le digo, la profesión del procurador a veces es mal comprendida, ¿no? Algunos piensan que el procurador tiene una defensa acertada y otros piensan que no. Hay algunos que piensan que el procurador cuando gana un juicio es el salvador, todo, pero cuando pierde un juicio también lo chancan, como diría por ahí, ¿no? Sí, que mal elemento, pero no es así tampoco. Acuérdense del procurador Viteri, que el Poder Judicial que fue a defender al Estado allá en la Corte Interamericana, y también fue procurador que ve asuntos internacionales, supranacional, y entonces había como una especie de incongruencia entre lo que dijo el procurador Viteri del Poder Judicial y el procurador de supranacional, y entonces él fue retirado del cargo porque aparentemente le atribuyeron que no había hecho una buena defensa, pero él llevó encargo porque creo que lo llamaron, él contaba, ¿no?, en una reunión de procuradores que a él lo llamaron para que él asuma una defensa y le dieron los lineamientos. Entonces yo no entiendo por qué después ya prácticamente lo removieron del cargo, ¿no? Ahora está litigando y era buen elemento porque en las reuniones de procuradores, en el primer pleno él también participó de procuradores y exponía muy bien, él centraba muy bien la problemática de los procuradores, pero en fin, pues, la verdad es, estos cargos de confianza son así, ¿no? Esperemos que ahora con esta nueva propuesta, si es que sale Keiko, se pueda lograr crear un órgano más independiente, ¿no? Bueno, creo que ya con este tema ya hemos terminado, salvo que haya una pregunta más. La próxima clase vamos a ver lo que son las reparaciones civiles. Le voy a dejar de todas maneras el proyecto de ley, porque creo que no se presentó este proyecto de ley, pero tiene acá su costo-beneficio, tiene más o menos a esa fecha cuántos casos tenía cada procuraduría, ¿no? Y hablar de una transferencia de bienes y de personal a la Procuraduría, o sea, instalar una Procuraduría General de la República, autónomo, todas las Procuradurías iban a ir para allá, y un Procurador General, un Procurador su especialidad, como yo le dije al comienzo del módulo anterior, ¿no? Iba a ir procuradores adjuntos, iba a ir abogados, ¿no? Y decían de que los procuradores que estaban en el puesto iban a seguir, ¿no?, en vigencia, pero tenía que pasar una evaluación previa hay un comité para evaluar las procuradurías. Estaban todos, inclusive las procuradurías regionales y las procuradurías municipales. Entonces, esto acá se lo dejo. Ojalá que lo cuelgue el señor y nos vemos en la próxima clase.